Como ven ustedes, hay muchos grupos que lo que pretenden es conquistar a los católicos, a como de lugar. A nivel masivo necesitamos un cambio con base en la palabra de Dios y con base al mismo tiempo con la palabra de Dios en la defensa de la fe apologética, que cada católico, conociendo su identidad católica, conociendo su, digamos, el valor, la riqueza, la excelencia de la fe católica, no se deje arrastrar por estos grupos proselitistas, estos grupos que tratan con todos los medios para conquistar a católicos. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean nuevamente a la segunda sesión del curso de apologética por Telegram. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando y a los que nos van a ver también, especialmente a los que se han unido estos días, un saludo muy fuerte desde la Ciudad de México. Yo soy Félix Castro y formo parte del Departamento de Comunicación en Apóstoles de la Palabra. Así es que me da mucho gusto estar con ustedes, saludarlos, especialmente a los hermanos de los países que se están conectando, que son Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Honduras, España, Estados Unidos, Perú y muchos lugares de aquí de México. Así es que sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. La verdad es que yo creo que estos temas se van a poner cada día mejores. Así es que, sin más preámbulos, le voy a dejar la palabra al hermano Rodolfo Romero Espinosa, que es quien nos va a compartir el siguiente tema. Así es que lo dejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues ya estamos nuevamente aquí con muchísimo gusto para compartir esta segunda sesión del curso de apologética y pues vamos a ver un tema muy interesante, un tema que es importante ver en un curso donde se tratan temas de apologética. Pero antes que nada vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que abra nuestro entendimiento para que podamos nosotros recibir esta enseñanza, este mensaje y podamos llevarlo también a la práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues, como les decía, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, y a todos los que están conectándose por primera vez, los extrañamos mucho en la sesión anterior, pero qué bueno que ya se estén conectando ahora. Y bueno, pues el curso, si ustedes pueden ver la sesión anterior, la primera sesión, es un curso que en contenido está muy extenso, está muy bueno. La verdad me siento muy orgulloso de compartir estos temas porque el padre Matuli, de quien yo tuve el privilegio de convivir y colaborar con él de manera cercana, pues él vio la preocupación del problema religioso, vio que la división religiosa estaba ya causando un problema muy grave en la iglesia, y entonces él se da a la tarea de preparar esta serie de temas en los que podemos nosotros ir conociendo nuestra fe, la riqueza que tenemos en la fe católica,
y de esta manera pues defender nuestra fe. Así es que pues vamos a empezar. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. El tema que vamos a ver hoy se llama salvación personal. El tema que vamos a ver se llama salvación personal. Ahí ya lo pueden ver en la pantalla. Este tema es muy importante porque, y bueno, lo estamos viendo casi al inicio del curso, porque está dirigido a una inmensa cantidad de grupos proselitistas que vamos a llamar evangélicos. Vamos a ir aprendiendo en este curso que hay ciertos contenidos, ciertos temas que vamos a ver que están dirigidos a un grupo específico. Por ejemplo, les adelanto, vamos a ver el tema de la cruz. Ese tema, aunque lo tratan muchos hermanos separados, muchos grupos proselitistas, pero va dirigido especialmente a los testigos de Jehová. El tema de los hermanos de Jesús, por ejemplo, ese es un tema que manejan muchos grupos proselitistas, la gran mayoría, por no decir todos los grupos. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, salvación personal, está enfocado un poco más a un grupo muy específico de grupos proselitistas que son los evangélicos. Tienen ciertas características que los pueden identificar. Esto es también muy interesante, en identificar a estos grupos. Cuando uno está frente a una persona que no es católica y vamos a hacer un diálogo, vamos a dialogar. Recuerden la sesión anterior, si no vieron la sesión anterior, véanla. Ahí hablamos de cómo, bueno, ciertas normas, cómo dialogar con un hermano separado. Cuando hacemos cursos presenciales, lo que hacemos son ejercicios de diálogo. Esta es una primera etapa de cursos virtuales. Yo creo que en algún momento vamos a ver la parte técnica de cómo hacer unos diálogos y aprender, ustedes que nos están viendo, aprender a dialogar con un hermano separado. Pero les recuerdo, vayan a la primera sesión para que vean cómo se dialoga con un hermano separado. Hay que tener ciertas normas, pero algo que sí debemos tener en cuenta es identificar con quién estamos hablando. Y no me refiero al nombre, no me refiero a quién es, sino al grupo al que pertenece. Es importantísimo, porque no es lo mismo hablar con un testigo de Jehová que con un mormón, que con un evangélico o un miembro de la Luz del Mundo o cualquier otro grupo que haya por ahí. Entonces, cuando hablamos con un evangélico y ya identificamos, porque le hicimos esta pregunta directamente, oye, ¿no eres católico? Muy bien, dime a qué iglesia perteneces. Bueno, que soy de la iglesia El Buen Pastor, ¿no? Entonces uno dice, es evangélico. Soy de la iglesia de Dios israelita, iglesia de Dios, no sé, hay muchísimos nombres, Getsemaní, por ejemplo, que acabo de ver un templo así. Son evangélicos. Y para ellos es este tema tan importante, el tema de la salvación personal. Y digo que no solamente para ellos, puede ser para cualquier grupo proselitista, pero es todavía muy, muy específico en la forma en que predican los evangélicos. Porque ellos ven la salvación de una manera muy, muy superficial. La Iglesia Católica ve la salvación de una manera más seria, más profunda, considera ciertos aspectos que muchos grupos evangélicos no hacen. Ellos hacen algo muy, muy sencillo. Digamos que llegan a visitar a un católico o se lo encuentran en la calle, en fin, tienen muchas maneras, ¿no?, de llegar a los católicos. Se encuentran con un católico y le predican que Jesús es su Salvador. Ellos hablan de su propia experiencia, incluso pueden dar un testimonio, pueden decir, yo antes llevaba una vida llena de pecado, antes yo no me preocupaban las cosas de Dios, antes yo era borracho, yo le pegaba a mi mujer, yo era un delincuente, todo lo peor. Pero una vez que conocí a Jesús, conocí a Cristo, mi vida cambió y ahora yo soy otra persona, ahora yo
predico incluso el Evangelio. Ahora mi vida ha cambiado porque Dios ha tomado control de mi vida. ¿Y qué crees? El día que yo muera, fíjense esto que dicen los evangelios, esto es una constante en todos ellos. Es raro quien no te hable de esto, porque lo tienen en las venas. El día que yo muera, dicen ellos, yo voy a ir derechito al cielo. Yo ni siquiera me lo pregunto, yo ni siquiera dudo de que si para empezar ellos no creen en el purgatorio, ¿no? Es un tema que también vamos a ver en el curso más adelante. Pero dicen, como no existe el purgatorio, entonces yo muero el día de hoy y automáticamente me voy al cielo. No existe el purgatorio. ¿Por qué? Porque yo ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Y si yo ya lo acepté y yo ya hice de Dios el dueño de mi vida, ya nadie va a poderme quitar el cielo. Y el día que yo muera, me voy a ir derechito al cielo. Y con esa gran seguridad lo dicen y lo andan predicando. Un día estaba escuchando un programa de radio evangélico. Y esto llegué ahí, pues, por mera coincidencia, porque en la universidad nos pedían, yo estudié comunicación y en la universidad nos pedían que escucháramos un noticiero por la mañana. Entonces, antes de levantarnos para la oración, que la oración era a las 7 de la mañana, pues desde antes ya yo prendía el radio y un día escucho un programa de radio en el que estaba hablando un pastor. En la Ciudad de México hay muchos programas evangélicos de este tipo, pero un pastor evangélico estaba predicando y estaba diciendo a todos los hermanos que nos están escuchando a través de este aparato radiofónico, vamos a unirnos a una oración en este momento. Si usted, no importa la religión que usted tenga, si es católico o si no es católico, o es de cualquier otra religión, en este momento vamos a hacer una oración profunda. Y la oración era más o menos así: Señor Jesús, te pido perdón, reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados, yo confío que tú me estás perdonando por la sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz, te acepto a ti como mi Señor y Salvador, dueño y Señor de toda mi vida, y en este momento yo me considero salvo. Digo, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero esta es la línea que siempre ellos mencionan. Entonces, después de esta oración, después de decir esta oración, el pastor decía: todos los que se unieron con nosotros con esta oración a través del aparato radiofónico, en este momento su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Ya están salvados. Se encuentran ahora, su nombre ya se encuentra escrito en el cielo, y el día que ustedes mueran estarán derechito en el cielo con Dios, en el reino eterno, ¿no? Y así de sencillo. Yo dije sinceramente que acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y automáticamente ya digamos que tengo un pie en el cielo. Así lo ven de sencillo los grupos evangélicos. Para la Iglesia Católica es algo diferente. La Iglesia Católica ve con seriedad ese tema. Y digo con seriedad porque este hermano, este pastor que estaba predicando, decía que pusiéramos la mano sobre el radio que estábamos escuchando. Y bueno, hace años, ahorita ya está con el celular, ¿no? Pero hace años pues sí era un radio, tenía un pequeño radio y decía que pusiéramos la mano. Yo me imaginaba tanta gente ahí pues, poniendo la mano en el radio y diciendo: a través de esta mano y el radio y las ondas emisoras que están llegando a tu hogar, va a llegar una bendición a ti. Y bueno, ya después pedían cuenta bancaria y cooperación y todo esto, ¿no? Pero por eso digo que no tomaban con seriedad este tipo de temas. La Iglesia Católica reconoce un plan salvífico universal de Dios, y entramos en materia, en el tema. El plan salvífico universal de Dios consta de dos aspectos muy importantes.
El primero es que Dios ama a todos los hombres. Este es el primer aspecto. Dice en Jonás 4:11, ¿cómo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad? Fíjate, este texto bíblico, y bueno, es solamente por poner un ejemplo, Dios ama a todos los hombres, a toda la humanidad. Somos criaturas, antes que hijos de Dios, somos criaturas de Dios, y Dios ama a todos los hombres. Este es el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Dios ama su creación, Dios ama a todos los hombres, y saben que en la creación hay niveles. El hombre es el rey de la creación. Están los animales, las plantas, las cosas, todo el universo, pero el hombre es el rey de la creación. Por eso el hombre es la criatura perfecta de Dios, y Dios ama su creación. Y el segundo aspecto es importantísimo. Por un lado, Dios ama a todos los hombres. Ahora quiere que todos los hombres lleguen a la salvación, que todos los hombres se salven. Esta cita bíblica es importantísima, la que ahí pueden ver en su pantalla. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice: pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Por qué insistimos tanto en este aspecto, o en estos dos aspectos? De que Dios ama a todos los hombres y quiere que esos hombres que tanto ama lleguen a la salvación. Dios ya estableció un plan de salvación. Y como Dios quiere que todos los hombres se salven, aquí estamos hablando de todos, no se excluye a nadie. Insisto en esto porque los grupos evangélicos sí excluyen a muchas personas. Y a eso vamos a ver a continuación. Fíjense, hay muchas personas que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo. Hay muchas personas que no tuvieron esta oportunidad. Como por ejemplo, ¿quién? Piensen, a ver, en un momento, piensen, ¿quién creen ustedes que no tuvo oportunidad de conocer a Cristo? ¿Quién no habrá tenido, que habrá nacido, crecido y habrá muerto y jamás escuchó hablar de Cristo? Hay muchos ejemplos, les voy a poner uno. Son, por ejemplo, los antiguos habitantes del continente americano. Antes de que llegaran los evangelizadores a traernos a Jesús, a traernos el evangelio a este continente, hubo mucha gente que no supo de la existencia de Cristo. Ellos, por ejemplo, todos los, aquí en México, los aztecas y tantas culturas que tuvimos antes de la llegada de la evangelización, del evangelio a nuestro país. En tu país habrá también otras culturas, otros grupos que existieron antes de que llegara el evangelio. Bueno, pues ellos, ¿cómo es el plan de salvación para ellos? ¿Qué dicen los evangélicos, por ejemplo, para estas personas? Dicen los evangélicos, a ver, si, para salvarse, dice Marcos 16:16, Marcos 16:16 dice que el que crea y se bautice, se salvará, y el que se niegue a creer, será condenado. Pueden buscar en su Biblia este texto, Marcos 16:16, la parte B, es decir, la segunda parte del versículo 16, la primera dice: vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda la creación, y después dice Jesús, desde el versículo 15, y después el versículo 16 dice: el que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Entonces los evangélicos dicen algo muy sencillo. A ver, para salvarse, ¿qué se necesita? Dicen ellos, se necesita creer en Cristo. Y como estas personas, es un ejemplo que les puse, los que vivieron en el continente americano antes de que llegaran los evangelizadores, como ellos no tuvieron esta oportunidad de creer en Cristo porque no llegó el evangelio a sus oídos, no creyeron en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Dicen los evangélicos, se condenaron, ahorita están en el infierno.
derechito al infierno estos hermanos. Y imagínense esta forma de pensar, esta forma de ver la salvación. Es algo muy simple, muy simplista, diríamos, de parte de los grupos evangélicos. Ahora, ¿qué decimos los católicos? Los católicos decimos, Dios nos ha dado a todos los seres humanos, la capacidad de buscar a Dios. Y de acuerdo a esa capacidad, Dios va a juzgarnos. Esto es algo muy, muy interesante. Fíjense, cuando decimos que Dios nos dio a nosotros esa capacidad de buscar a Dios, le dio a todo ser humano esa capacidad de buscarlo a Él, estamos hablando de la conciencia. Dios nos puso a cada ser humano una conciencia, la que nos dice, la que nos dicta y nos indica si una cosa es buena o una cosa es mala. Es decir, que todos, de acuerdo a nuestra conciencia, podemos decidir si hacemos una cosa buena o una cosa mala. Y Dios nos va a juzgar de acuerdo a esa conciencia. Entonces, ¿qué decimos? Aquellas personas que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo, Dios los va a juzgar por su conciencia. Tuvieron unas leyes y bueno, ¿dónde vamos a basarnos bíblicamente en esto que ahorita estoy comentando, hablando de la conciencia? Romanos 2, 14 al 15, búscalo en tu Biblia, por favor. Si estás viendo esto ya como una grabación, ponle pausa y busca Romanos 2, capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice, cuando los paganos que no tienen ley son guiados por la naturaleza, cumplen las prescripciones de la ley. Aunque no tengan una ley, ellos son ley para sí mismos. Demuestran lo que ordena la ley, demuestran que lo que ordena la ley está escrito en sus corazones. Así lo aprueba el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras veces los disculpa. Bueno, ¿qué quiere decir este texto? Romanos 2, 14 al 15. Quiere decir que una persona que no tuvo oportunidad de conocer la ley de Cristo, es más, tal vez ninguna religión, dice San Pablo a los romanos, que ellos mismos se crean una ley para sí mismos. Y de acuerdo a esa ley que se establecen para sí mismos, el día que lleguen a rendir cuentas ante Dios, ese día Dios los juzgará de acuerdo a si cumplieron o no esa ley que ellos mismos se pusieron. Es decir, que volvemos al tema inicial, que es el de la conciencia, ¿no? Dios da la capacidad a cada ser humano de crearse una propia ley en el caso de que no hubiera oportunidad de haber conocido una ley, en este caso la ley de Cristo. Si alguien no tuvo esa oportunidad, en el interior del corazón hay una ley. Dice Hechos 17, 27, que ahí también lo tenemos. Hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran, aunque sea a tientas, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Este texto está tomado del libro de los Hechos, precisamente cuando San Pablo llega a Atenas y dice que había un monumento, algo así como un monumento al Dios desconocido. Había un letrero ahí que decía al Dios desconocido. Llega San Pablo y les dice a los habitantes de esa región, de ese país, les dice, ese Dios desconocido, yo se los vengo a presentar. Lo pueden leer todo el capítulo 17, desde los primeros versículos, ahí viene esa historia. Y en el 27 dice, de hecho ese Dios hizo que lo buscaran a él mismo y que lo encontraran aunque sea a tientas. Cuando estás en oscuridad, ¿qué es lo que haces? Cuando no hay una luz del día, una luz plena, y no hay otra manera de alumbrarse, está todo oscuro, entonces empiezas a buscar algo, a tratar de ubicarte y estás a tientas. Y dice San Pablo, aunque sea a tientas, pero tuvieron la oportunidad de buscar a Dios. Y Dios les dio esa capacidad de buscar a Dios por lo menos a tientas. Piensen,
cómo la Iglesia Católica ve algo muy serio esta parte de la salvación y por eso toma en cuenta este aspecto tan importante que es la conciencia. Ahora, pasamos al siguiente punto, para los que creemos en Cristo. Ya vimos que para los que no tuvieron oportunidad de creer en Cristo, ¿cómo van a ser juzgados? ¿Ellos se pueden salvar? Sí se pueden salvar. Los evangélicos ya de plano dicen, no se salvan porque como no conocieron a Cristo, pues ¿cómo se van a salvar? Si dice Jesús que el que crea y se bautice se salvará y el que no crea se condenará. Para ellos, 1 más 1 es igual a 2 y punto, se acabó, ¿no? Es así de sencillo. Para la Iglesia Católica hemos visto que ve otros aspectos, como el aspecto de la conciencia. Eso ya lo dejamos por un lado. Ahora vamos a hablar de las personas que sí tuvimos oportunidad de conocer a Cristo. Fíjense, en el caso anterior, todavía me regreso un poquito, en el caso anterior, si una persona no tuvo oportunidad de conocer a Cristo, imagínense qué injusto sería que Dios dijera, te condenas porque no creíste en Jesús. Dios Padre que dijera, no creíste en mi Hijo. Señor, pero si no tuve oportunidad, no me importa, era requisito, te vas al infierno. Imagínense qué injusto sería Dios. O sea, hasta tantito de lógica hay que tener para pensar que de esa manera es algo incorrecto, ¿no? Y para los que sí tenemos oportunidad, aquí hay un aspecto muy importante. Dios va a tener en cuenta que si tuvimos esa posibilidad de conocer a Cristo y no la aprovechamos, no quisimos, nos cerramos por nosotros mismos, por nuestra propia decisión, nos cerramos a creer en Cristo, ahí hay un problema. Aquí estamos hablando ahora de los que sí tuvimos esta oportunidad de creer en Cristo. ¿Qué dicen los protestantes? ¿Qué dicen los evangélicos? Lo mismo que dijo Martín Lutero cuando se separó de la iglesia. Él decía que las obras no servían, que las obras que no servían, que no eran necesarias para salvarse. Entonces solamente la fe, la sola fides, ¿no? Así nombró uno de los postulados que tenía Martín Lutero. Sola fide, solamente la fe, basta la fe en Cristo. Solo la fe y no las obras. Y se basa en el libro de Hechos 16:31, cuando le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ahí está, creer y te salvas. Ahorita vamos a ver, dice otro texto que utilizan ellos, Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe, dice Romanos 1:17. Y también Romanos 3:28, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En estos textos, en estos tres que acabamos de mencionar y que ahí están viendo en su pantalla, estos tres textos que utilizan mucho los hermanos evangélicos para decir que la ley no sirve, que las obras no sirven, perdón, y que solamente se necesita la fe, estos textos se escribieron precisamente en el tiempo en el que era importante recalcar el aspecto tan importante de la fe. Obviamente, los primeros cristianos, los apóstoles, predicaban, insistían mucho en tener fe en Cristo, porque para salvarse se necesita fe. Necesitas tener fe en Cristo. Eso sí es un requisito, ¿no? Ya volvemos a lo mismo, ¿no? Que nosotros que sí tuvimos oportunidad de creer en Cristo, el requisito es creer en Cristo. Es obvio, ¿no? Bueno, pero a los primeros cristianos les decía, ¿sabes qué? Ten fe en Cristo, olvídate de cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés. Por eso este último texto de Romanos 3:28 se está refiriendo a Dios no te va a tomar en cuenta el cumplimiento de la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Lo que ahorita necesitas primero, y es lo principal, es tener fe en Cristo. Los evangélicos en tiempos actuales
pues lo que interpretan ahora es, ya ves, las obras no sirven. Oye, entonces si yo quiero hacer una obra de caridad, ayudar a mi prójimo, quiero dar alguna ayuda, una limosna, ¿me sirve para mi salvación? Un evangélico dirá, no, no sirve, solamente necesitas tener fe. ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Para nosotros que creemos en Cristo necesitamos, número 1, la fe. Número 2, la obediencia o las obras. Lo mismo, ¿no? Fe y obras, las dos cosas. Hacer la voluntad de Dios. La fidelidad a la única Iglesia de Cristo. Vivir los sacramentos. Dice Mateo 7:21. Este texto también es importantísimo. Apréndetelo de memoria. Mateo 7:21. No basta que me digan, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Repito, no basta que me digan, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay dos palabras importantes aquí. No basta que me digan, sino el que hace. No basta decir, sino hay que hacer. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no basta tener fe, se necesitan las obras. Fe y obras, fe y obediencia. Dice el Evangelio, dice el mismo Jesús que vendrá el Hijo del Hombre, vendrá Jesús en su segunda venida y vendrá a juzgar a todos de acuerdo a sus obras. No dice va a juzgar a todos de acuerdo a su fe, no, de acuerdo a sus obras. Necesitamos las dos cosas, fe y obediencia, fe y obras, hacer la voluntad de Dios. ¿Y en qué se van a ver reflejadas las obras? Bueno, en la vivencia de los sacramentos, algo muy, muy concreto. ¿De qué estamos hablando? Hay medios de santificación para alcanzar la salvación. Dios nos ha puesto estos medios de santificación, pues en general son los sacramentos, pero en particular estamos hablando de la Eucaristía. Dice Juan 6:54, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Volvemos a decir esto y lo decimos ahora al revés. ¿Cómo podemos resucitar el último día? ¿Cuál es la condición para resucitar el último día según lo que nos está diciendo Jesús en este texto bíblico? Comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Si queremos tener vida eterna, podíamos preguntar a Jesús, ¿qué necesito, Señor, para tener vida eterna, para salvarme? Él nos respondería, ya nos lo respondió, Juan 6:54, comer mi cuerpo, beber mi sangre. Es lo que responde Jesús. ¿Cómo piensan entonces los hermanos separados, los evangélicos, salvarse? ¿Cómo piensan encontrar la salvación si el mandato de Cristo es muy claro? Primero dice, no basta con que me digan, sino el que hace, el que obra, el que obedece. Y uno de esos mandatos, habla de la voluntad de Dios, uno de esos mandatos es comer el cuerpo, beber la sangre de Cristo para alcanzar la vida eterna. Dicen los hermanos separados, no, es que es simbólico, ¿cómo crees que vamos a comer? Eso sería canibalismo, comer la carne de otro hombre. No nos vamos a meter ahorita en el tema de la Eucaristía, vamos a verlo más adelante, pero piensen un momento, Jesús está hablando de su cuerpo y de su sangre, literalmente. Tanto es así que está hablando de su cuerpo y de su sangre que mucha gente se empieza a ir, se empieza a alejar cuando Jesús habla de esto, porque dicen, ¿de qué está hablando? Es muy duro este lenguaje. Tanto que Jesús voltea a ver a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice, ¿ustedes también me quieren dejar? Y ahí es cuando San Pedro, dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús estaba hablando de una manera literal, comer su cuerpo, beber su sangre y de esta manera tener vida eterna. Hermanos separados, hermanos evangélicos, ¿cómo piensan encontrar la salvación si no tienen
este don precioso de la Sagrada Eucaristía, este don que tenemos en la Iglesia Católica de comer el cuerpo de Cristo, de beber la sangre de Cristo que se ofrece por nosotros. Otro aspecto es la reconciliación o el sacramento de la confesión. Dice Juan 20, 21 al 23, a quienes ustedes perdonen los pecados queden perdonados y a quienes no libren de sus pecados queden atados. Jesús da el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles, a su iglesia, en este caso a los apóstoles y sus sucesores. Hoy en día, ¿cómo podemos acercarnos a Jesús pidiéndole perdón? ¿Yo lo puedo hacer de buena fe? Sí puedo, como lo hacen los hermanos separados, ¿no? Señor, ya cometí un pecado, bueno, pues entonces me hago oración, cierro mis ojos, le pido a Dios que me perdone, ya me perdonó. Y entonces cuando Jesús dijo a quienes ustedes perdonen los pecados, entonces ¿para qué lo dijo? Si yo podría directamente confesarme con Dios, directamente pedirle perdón, sabiendo que Él es bueno y que Él me puede perdonar. Jesús está dejando medios de santificación, como lo estamos viendo en este momento. Y bueno, la fe y las obras, el libro de Santiago, que encontramos casi al final de la Sagrada Escritura, Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. De hecho, desde el versículo 14 de Santiago 2:14 hasta el versículo 26, si pueden leer toda esta parte, a un evangélico le incomodaría leer este fragmento de la carta del apóstol Santiago, porque en el versículo 26 dice, así como el cuerpo sin el alma está muerto, una fe que no produce obras es una fe muerta. Es decir, que necesitamos las dos cosas, la fe y las obras. Eso es lo que necesitamos nosotros para alcanzar la salvación. Pero hay un aspecto muy importante que también los evangélicos no toman en cuenta. Estamos hablando de la perseverancia final. Dice 1 Corintios 10:12. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Piense y dice Jesús, Mateo 24:3, el que persevere hasta el fin se salvará. El que persevere hasta el fin se salvará. Imagínense si ahorita dice un evangélico, ¿sabes qué? Tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador y tu nombre ya está en el cielo. Porque fíjense, recuerden que les decía al inicio del tema que escuchaba yo un programa de radio y lo que no les platiqué era lo siguiente, que alguno de sus ayudantes, alguien que estaba ahí, estaba en un programa en vivo de radio, le pregunta al pastor, le dice, oiga pastor, ¿y qué pasa? Yo ya hice oración, ya mi nombre está en el cielo, ya si yo muero me voy al cielo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Y qué pasa si mañana yo cometo pecado? Y si mañana caigo y es más, reniego de la fe. Y el pastor, fíjense, ¿qué es lo que dice? No importa, hermano. Aunque cometas todos los pecados del mundo, tu nombre ya nadie lo va a borrar del cielo. Ese es un error, porque el mismo Jesús dice, hay que perseverar. Y dice San Pablo a los Corintios, el que se crea muy seguro, cuídese de no caer. Tengan cuidado, hay que perseverar. Hoy puedo estar con toda la fe puesta en el Señor y la vida cristiana es así, es de altibajos. A veces uno está muy bien espiritualmente, a veces uno está por los suelos. Esa es la vida cristiana, eso es parte de la normalidad de ser cristiano. Y por eso es que es luchar, estar perseverando para estar siempre con la fe en alto. Y es una lucha, es una batalla de todos los días, porque como no sabemos qué día y a qué hora el Señor nos va a llamar, pues hay que estar siempre perseverando, ¿no? Perseverantes. Se necesita la ayuda de Dios para ser fiel. Dice Romanos 14:4, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si él se mantiene firme o cae, es cosa que incumbe a su dueño, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Es decir, no podemos señalar a alguien, mira cómo ya se cayó. Y a veces, digo, cometemos mucho este error dentro de la iglesia, porque vemos a alguien que cae
y en lugar de darle la mano porque nosotros también podemos caer, lo pisoteamos más. Es algo triste ver esta situación. Pero vean, es que necesitamos de la ayuda de Dios para permanecer fieles. Permanecer fieles. De esta manera nosotros podemos alcanzar la salvación. Y dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, es lo que dice San Pablo a los Gálatas, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Hay un dicho que se dice aquí en México, no sé si en otros países se escucha este dicho popular que dice, nunca digas de esa agua no beberé. Es decir, que ves que alguien cae y tú no puedes decir, mira, y empezar a criticar, mira cómo cayó, porque tú puedes también caer en algún momento. Por eso es que hay que pedirle a Dios la gracia de la perseverancia final. Que así como dice Jesús, el que persevere hasta el fin se salvará. Por eso es un error pensar como los evangélicos. Los evangélicos dicen, hoy ya acepté a Jesús, hoy ya me enamoré de Jesús, y ya, ahora sí, ya no me preocupo. ¿Por qué? Pues el día que yo muera, imagínense este engaño que al final es un engaño del demonio. Imagínense que tú te confíes, es algo muy serio. Piensa en un momento en este aspecto. Imagínate que te vuelves evangélico o le crees a un evangélico que te dice que ya no te preocupes porque hoy ya aceptaste a Jesús, ya lo aceptaste como tu Salvador, y ya no te preocupes, ya vive tu vida como sea, con tanta seguridad, porque pues ya ni modo que Dios me suelte de su mano, ¿no? Y entonces uno se confía. Imagínense cuánta gente piensa de esa manera y muere el día de mañana y con una falsa seguridad, pensando en que se va a ir derechito al infierno y realmente cometió pecado, falló, y ya veremos más adelante el tema del purgatorio, pero vean, es triste esto, pensar que tú piensas que te vas a ir al cielo y tienes muchos pecados que vas cargando. Entonces, esto debería ayudarnos a nosotros a pensar en nuestra salvación personal. Bueno, en resumen, la salvación personal, primero, vimos, Dios ama a todos los hombres y Dios quiere que todos los hombres se salven. Y vemos dos aspectos. Número uno, para los que conocen a Cristo, según la perspectiva evangélica, basta la fe en Cristo, la sola fides. Para los que conocen a Cristo, ahí estamos nosotros, ¿no? Gracias a Dios que tuvimos oportunidad de conocer a Cristo. Si tuvimos esta oportunidad, dicen los evangélicos, solamente basta la fe. Para nosotros católicos, la perspectiva católica es fe, pero también obediencia, fe y obras, las dos cosas. Y ahí están los textos bíblicos que vimos. Número 2, para los que no conocen a Cristo. Ahí hablamos también de la perseverancia final, ¿no? Para los que sí conocemos a Cristo. Y número 2, para los que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo, según la perspectiva evangélica, condenación segura. Según la perspectiva católica, pueden salvarse si tienen oportunidad de salvarse. Ellos pueden ir al cielo, sí. Una persona que no conoce a Cristo puede ir al cielo, sí puede, sí tiene esa posibilidad, de acuerdo a su conciencia. ¿Se puede condenar también? Se puede condenar también, pero también tiene la posibilidad de ir al cielo, de acuerdo a su conciencia. Y ahí están los textos bíblicos, porque Dios quiere que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Por eso envió a la iglesia a predicar el evangelio. Conclusión. Dios ama a todos sus hijos y a todos los quiere salvar. A unos mediante la conciencia y a otros mediante la fe y la obediencia. Los que sin culpa suya, dice Lumen Gentium, es el Vaticano II, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón. Vean esta apertura que tiene la iglesia y que tiene Dios, de hecho, con la naturaleza del hombre.
los que buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Porque así es Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, pues eso ha sido todo el tema de hoy sobre la salvación personal. Y ahora vamos a ver un diálogo. El diálogo que vamos a ver es sobre el tema de hermanos de Jesús. Es un tema muy interesante. ¿María tuvo más hijos? ¿Sí o no? Lo vamos a ver en este momento a través de un sociodrama. Hija, están tocando la puerta, ve a abrir por favor. Sí, mamá, solo un momento, que estoy terminando el trabajo, seguramente que es Filomena. Sí, ha de ser ella, ya ves que la invitamos a comer. Hola, Filomena, buenas tardes. ¿Cómo has Paso, vas a andar en tu casa. Yo he estado muy bien, ¿y tú? Muy bien. Pues se ve que te ha ido muy bien también. Claro. Sí, qué bien. ¿Cómo Pues, has estado? siéntate. Pues yo he estado bien también aquí en casa con mi mamá. ¿Y doña Prudencia? Está ahí en la cocina, sí, ahorita viene. Ahorita viene. ¿Cómo has estado? Cuéntame. Pues hemos estado bien, gracias a Dios, como ya te decía. De hecho, aquí está. Buenas tardes, Filomena. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, excelente. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Hace tiempo que ya no nos habíamos visto. Qué bueno que nos visitas. Tiempo. Pues sí, me alegra que ustedes me hayan invitado aquí en su No, casa. el gusto de nosotros que hayas aceptado pues venir a comer con nosotras. Sí. Y cuéntanos, hace mucho tiempo que, sabes, fuimos bueno que estuviste en Estados Unidos. Sí, estuve en Estados Unidos, ya tiene mucho tiempo. Y me fue, pues, más o menos, ¿verdad? Ya saben que ahí la vida, pues, sale duro. Y ahora, pues, ya me regresaron, más bien me deportaron porque, Híjole, ay, sí. bueno, tantas cosas. Y más por eso de la pandemia, fue mucho peor que me deportaron y ya vine otra vez aquí con la familia. Y Pues ya nos- otra vez voy a... Nos da mucho gusto que ya estés aquí entre nosotros. Mira, hace unos días nosotros fuimos a la Basílica de Guadalupe y Sí. si quieres estando allá nos acordamos de ti y te trajimos un recuerdito, ¿verdad? Aquí está el recuerdo que te trajimos. Mire, con todo respeto, doña Prudencia y Carlota, pero es que esta mujer tuvo muchos hijos, así que Jesús tuvo muchos hermanos. Y miren, le voy a mostrar con la Biblia. Válgame Dios, Filomena, ¿qué estás diciendo? Esa muchachita se ve que está muy confundida, diciendo cosas que no. No, A ver, pues, pues, se lo voy a mostrar con la Biblia. mira, aquí también mi hija te va a ayudar para que comprendas mejor el tema, ¿verdad? Y vamos con la Biblia. Así que, pero mientras, yo voy a ir a la cocina a preparar la comida. Sí, ahorita Está bien, sí. Ay, no te preocupes, mamá, tú ya encárgate de la cocina, que nosotros nos encargamos aquí de la Biblia. Bueno, ay, como aún A ver, Filomena, ¿qué es lo que Mira, le decía? voy a presentar la cita bíblica de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 48. Y nos dice así: mientras él todavía hablaba a las muchedumbres, miren, su madre y sus hermanos se situaron fuera y procuraban hablarle, de modo que alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están parados fuera y procuran hablarte. Como contestación, dijo al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí vemos que claramente que Jesús tuvo muchos hermanos. ¿No es así? Mira, Filomena, si tú estudiaras un poco más la Biblia, te darías cuenta que la palabra hermano en hebreo y en arameo
tiene un significado muy amplio que en nuestro idioma se usa para toda clase de parentesco. Puede ser primo, cuñado, sobrino, perteneciente a la misma tribu, amigos y hasta paisano. Es decir, es muy extenso el significado de la palabra hermano. ¿Y no tienes una cita bíblica ahí para Sí, te voy a dar un ejemplo concreto para que tú puedas entender mejor el significado. Claro. Vamos a buscar el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 5. Allá se nos dice lo siguiente. Dice, tomó Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Dime, si Lot era hijo del hermano de Abraham, ¿qué parentesco había entre Abraham y Lot? Pues tío y sobrino. Exactamente. Y vamos a ver cómo ellos se tratan. Vamos a ver el capítulo 13, versículo 8. Nos dice, mira, es mejor que no haya pelea entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Y dime, ¿ellos eran hermanos en realidad? Pues no, eran tíos. Entonces, como ves, la palabra hermano era usada también para llamar tanto a un tío como a un primo. Ahora veamos qué nos dice Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24. Nos dice, si estás para presentar una ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano. ¿Quién es nuestro hermano según nuestro Señor? Pues es nuestro prójimo, con el que a veces nos enojamos, nos molestamos y con él tenemos que reconciliarnos. ¿Cómo ves el sentido de la palabra hermano que Jesús pues menciona aquí en el Evangelio? Es decir, ¿por qué es nuestro hermano? Porque todos somos hijos de un solo Padre, que es Dios. Entonces todos somos hermanos en un sentido espiritual. Muy bien, mire, la Biblia es clara. Y tanto así que nos menciona hasta los nombres de los hermanos de Jesús. Fíjese en su Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3 nos dice, este es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón. ¿No es verdad? Y sus hermanas están aquí con nosotros. ¿No es verdad? De modo que empezaron a tropezar a causa de él. Ya ve, aquí nos mencionan los nombres de los hermanos de Jesús. Ya se me hace extraño, Filomena, que no mencionaras este texto bíblico, pero vamos a examinarlo. Ya que lo has tocado, vamos a aclararlo. ¿Quiénes son sus padres de estos supuestos hijos de María o hermanos de Jesús? Veamos en Mateo capítulo 27, versículo 56. Allá se nos dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, como ves, en el tiempo de Jesús había muchas Marías como ahora. Había muchas Marías. Entonces se trata de otra María distinta a la madre de Jesús, que es madre de Santiago el menor y de José, y tiene como padre a Alfeo. El feo. ¿Qué? ¿El feo? No, Filomena, Alfeo es el padre de Santiago el menor y de José. En cuanto que el padre de Santiago el mayor y de Juan, vamos a encontrarlo en el capítulo 10 de San Mateo, versículo 2. Allá se nos dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Entonces, ¿quién era el padre de Santiago el mayor y de Juan? Es Zebedeo. Y tienen como madre a otra María que no es la misma, María, madre de Jesús. Entonces, ¿cómo la Biblia nos aclara los nombres de los padres de estos supuestos hermanos de Jesús? Además, si Jesús hubiera tenido más hijos, entonces ¿por qué va a entregar a su madre a uno de sus discípulos, a un extraño, cuando él estaba en la cruz? ¿Pero qué no Juan era también hijo de María? Claro que no, te lo acabo de explicar. Juan era hijo de Zebedeo y tenía como madre a otra María, distinta a la de madre de Jesús. Bueno, me admira, Carlota, que tú sepas mucho de la Biblia. Recuerdo que antes de que yo me fuera a los Estados Unidos, tu mamá hasta te obligaba para que fueras a misa. Ahora mira, ¿quién como tú, quien dijera que ya sabes bien de la Biblia? Pues fíjate, Filomena, ¿cómo aprendiste? los tiempos cambian y las personas también vamos cambiando. Fíjate que yo hice un curso en línea
un curso de apologética con los apóstoles de la palabra. Y yo también puedo participar en ese Claro, curso. claro, me gustaría que tú también hicieras este curso. Mira, lo más importante del curso ¿Sí? es de que tú lo puedes hacer en el horario que tú tengas disponible. Por ejemplo, no hay un horario específico para que tú hagas el curso. Tú te organizas durante el día y lo haces en el horario más conveniente para ti. De hecho, mira, yo trabajo y también estudio. ¿Y me podrías pasar el link, por Claro favor? que sí, a ver, ¿Ese es un sí, lapicero? mira, aquí tengo un lapicero. ¿Cuál es el? www.cursoapóstoles.com. Así tú entras ahí y ahí te inscribes y mira, son bien sencillos, muy prácticos y sobre todo son baratos los cursos. Ah, no, me parece bien, excelente. Ahora que estás así, ahora que no tienes mucho trabajo, ahora que no tienes trabajo, te conviene que estudies. No, pues sí, ahora voy a Bueno, invitar a pues, mis compañeros. Disculpen que las interrumpa, ¿verdad? Sí, Pero sí, después de que ya sí. quedó todo aclarado, ¿qué les parece si pasamos a la mesa para comer? Pues no se van a quedar. Sí. Claro que sí, pues vamos, Filomena. Vamos que, gracias, vamos, pues vamos a la mesa porque ya es hora de comer. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muy bien, pues este fue el diálogo sobre el tema Los hermanos de Jesús. Dicen los hermanos separados que María tuvo más hijos y aquí hemos visto la respuesta. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el diálogo, así de manera muy general. ¿Cuál es la objeción? Hay 2 textos bíblicos, no hay más, no pueden buscar más textos bíblicos, no los hay, simplemente utilizan estos 2 textos bíblicos para decir que María tuvo más hijos aparte de Jesús. Mateo 12:46, cuando dice que interrumpen a Jesús y le dicen, oye, fíjate que allá está tu madre y tus hermanos y están preguntando por ti. Y el otro texto es cuando le dicen que no es el hijo del carpintero, no se llama María su madre, no son sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, dicen los hermanos separados, hasta los nombres están. Bueno, ¿cómo respondemos? Ya lo vimos. Primero, número 1, estos 2 textos bíblicos que hemos visto, la Biblia en estos 2 textos habla de hermanos de Jesús y no de hijos de María, eso es diferente. A ver, hermano separado, si tú me decía alguien que estaba dialogando con un hermano separado, le decía, a ver, si tú me encuentras la frase hijos de María, yo me hago protestante, me convierto a tu religión. Se la pasó el hermano buscando durante horas en la Biblia dónde encontraba hijos de María, nunca lo encontró, porque está la expresión hermanos de Jesús, pero como ya vimos en el diálogo, esta palabra hermano en la Biblia tiene muchos significados. Aquí pueden ver algunas citas bíblicas: sobrino, prójimo, correligionario, de la misma raza, primo, hermano carnal, pariente, y el texto o el ejemplo que nos pusieron las hermanas en este diálogo que acabamos de ver, pues es el de Abraham y Lot, tío y sobrino, y ellos se llaman hermanos. Era una forma de expresarse en tiempo bíblico. Y número 3, de estos 2 supuestos hermanos de Jesús, entre comillas, Santiago y José, pues se nos aclaran que tenían como madre a otra María, diferente a la madre de Jesús. Es otra María, un nombre común, ¿no? Era el nombre de María. Y su padre era Alfeo, ya lo vimos en Mateo 10:3. Si hubiera sido también la madre de Jesús, lo hubiera dicho claramente. Es decir, tenían a otros padres diferentes a los padres de Jesús. Y ahí podemos ver estos textos bíblicos. Mateo 27:55, Marcos 15:40, donde se muestra que estos supuestos hermanos de Jesús tenían a otra madre diferente a la madre de Jesús. Y si María hubiera tenido otros hijos, Jesús no lo hubiera encomendado a un extraño, digamos.
Bueno, que no era un extraño, pero no era de la familia finalmente. Imagínense que Jesús está en la cruz, está a punto de morir, sabe que no tiene hermanos, sabe que María no tiene más hijos, no tiene con quién quedarse, con quién va a vivir. María se va a quedar sola. Entonces, a ver, Juan, he ahí a tu madre, por ahí te la encargo, cuídala, y María, ahí está tu hijo. Es decir, se la está encargando y dice que desde ese momento se la llevó a vivir a su casa. ¿Cómo se hubieran enojado los hermanos de Jesús si es que existieran? Se hubieran enojado de que se lleva a su mamá otra persona que no es alguien de la familia. Así es que siempre en los evangelios se hablaba de Jesús, José, María, lo que nosotros conocemos como la Sagrada Familia. Y siempre se menciona, cuando se pierde Jesús a la edad de 12 años, ¿dónde estaban sus hermanos? No existían. Así es que, por lo tanto, los supuestos hermanos de Jesús posiblemente fueron algunos parientes más o menos cercanos a Jesús. Bien, pues esto es sobre el tema hermanos de Jesús. Vamos a ver otra objeción, una objeción muy sencilla que es sobre el tema de padre. ¿Se puede decir padre a un sacerdote? ¿Sí o no? Vamos a ver esta representación, este sociodrama sobre el tema padre. ¿Y cómo te fue allá en tu país? Créeme que Francisco fue muy bueno. Mira, seguramente que fuiste a visitar a la familia. Yo quería mucho, pero que me cree, no me dio tiempo. Entonces, solamente por el trabajo. No, pues qué bueno que llegaste. Mira, el padre Octavio te anda buscando, porque tú siempre has ayudado aquí en la fiesta. Espero que este año puedas apoyar en el jaripeo y en la kermés. Que me cree que esta vez no voy a poder ayudarlo. ¿Y eso por qué? No tengo ganas de verlo. Bueno, lo que pasa es que ahora que estoy en Brasil, tuve el gusto de estudiar un poco más sobre la Biblia. Entonces, ha visto muchas cosas en la Biblia que en la Iglesia Católica está equivocada. Bueno, si te refieres a los excesos de la fiesta patronal, tú sabes que el Padre siempre ha querido quitar esa costumbre para poder celebrar bien las fiestas patronales. Pero ya ves, la gente aquí ni más no quiere. No me refiero a esto. Me refiero a que llame padre al sacerdote. A ver, ¿cómo está eso? Cuando tú dijiste que estaba leyendo la Biblia, no pensé que estuviera tan grave. Bueno, voy a mostrar una cita bíblica muy interesante que me dejó de espalda caída y va a dejar tú también. Mira, en Mateo 23, versículo 9, habla algo muy interesante. Aquí dice: además, no llame padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el que está en el cielo. ¿Qué dice más aquí? Aquí dice claramente que no se debe llamar padre a nadie en la tierra, a nadie. Entonces, ¿por qué entonces llama padre aquí? Bueno, ahora que tú estuviste en tu país, aquí en el pueblo ha cambiado algunas cosas. Hace poco nos vinieron a dar un curso bíblico los apóstoles de la palabra y nos han enseñado acerca de ese tema. Si gusta, espera un momento, voy por mi Biblia. Pues vaya, que muchas cosas cambian aquí en el pueblo. Hasta tú tienes Biblia, eso es un milagro. Fíjate bien, una de las cosas que nos enseñaron ellos es que no solamente basta un solo texto, hay que ver lo que dice el texto, el contexto y después el texto. Fíjate bien, escucha lo que dice, tú solamente leíste el versículo 9, hay que ver qué dice el versículo 8. Dice: lo que ustedes no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un solo maestro, ustedes son hermanos, no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar ustedes guías, porque ustedes solamente tienen un guía, que es Cristo. Si interpretamos al pie de la letra lo que dice Jesús, entonces Jesús estaría prohibiendo llamarle Padre al propio papá, y llamarle maestro al que nos da clase, y también llamarle jefe a aquel que nos da trabajo.
Mira, y eso tiene mucha lógica, ¿eh? Lo que pasa es que ahorita que estuve con el pastor, a cada minuto citaba como 10 citas bíblicas y yo tenía que acompañar sus argumentos. Pero mira nomás, muy interesante. Es que esos cuates así son, dan un montón de citas bíblicas creyendo que ellos saben mucho de la Biblia, pero al final al cabo vienen creyendo todo lo que dice el pastor. Y mira nomás, no tenía ni visto lo que dice en el subtítulo del capítulo 23. Jesús acusa a escribas y fariseos. Así es, si leemos desde el versículo 1 al 7, Jesús le está diciendo que se cuiden de los escribas y de los fariseos. En el versículo 5 va a mencionar y dice que ellos querían los primeros puestos. En el versículo 6 va a decir que ellos también les gustaba que le llamaban maestros. Y en el versículo 7 le dicen que ellos no deben tener ese tipo de actitudes, así como dice en el versículo 11 y 12. Mira, escucha. El más grande de entre ustedes, que se haga el servidor de todos, porque el que está encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. ¿Ya ves? Mira, se ve muy distintas las cosas cuando se lee antes y después. Así es. Pero, ¿hay algún texto bíblico que permite llamar padre a alguien en la tierra? Claro, claro que sí. Mira, escucha. Busquemos en nuestra Biblia Lucas capítulo 18, versículo 20. Y va a decir así: honrarás a tu padre y a tu madre. Mira, y yo lo sé eso desde el catecismo y no recordé para qué son el pastor. Así es. Muy bien, mira, escucha Efesios capítulo 6, versículo 1. Y va a decir: hijos, obedezcan a sus padres. Aquí podemos ver que en estos dos textos bíblicos nos está refiriendo que hay que respetar a nuestros padres y también obedecerlos. Mira nomás. Pero, ¿hay alguna cita que permite llamar padre al sacerdote? Claro, claro. Mira, ¿tú has escuchado hablar acerca de San Esteban? Sí, según lo recuerdo, fue el primero mártir de la iglesia, ¿no? Así es. Mira, San Esteban fue ejecutado y prácticamente lo calumniaron y lo mataron, como dice también las escrituras. Fíjese, lo ejecutaron ahí en el Sanedrín. ¿Tú sabes qué significa la palabra Sanedrín? Yo he escuchado, Francisco, pero no recuerdo, cuate. Mira, Sanedrín significa el supremo tribunal de los judíos. Ahí donde están los sumos sacerdotes y también los otros sacerdotes los judíos. En vez en cuando había un juicio muy importante, se le invitaba a la gente, así como está en Hechos de los Apóstoles. Fíjese bien, Hechos capítulo 7, versículo 1, va a decir: entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escuchen. Aquí podemos ver que San Esteban le está hablando hermanos a la gente del pueblo, y al sumo sacerdote le dice padres. Igualito que en la iglesia católica, ¿eh? Así es. Mira, hay otro texto bíblico muy importante que también nos va a sacar de esa duda, que es Lucas capítulo 16, versículo 24, y dice: entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Aquí podemos ver acerca de Abraham también, que lo llama espiritualmente Padre. Eso también dicen los no católicos, ¿eh? Así es. Pero ahora, te voy a explicar por qué nosotros los católicos le llamamos sacerdote al Padre. Mira, podemos ver que ellos para nosotros es un Padre espiritual, porque ellos nos bautizan, nos da la palabra de Dios, nos celebran misa, así como lo presenta en un texto bíblico que es de 1 de Corintios capítulo 4 versículo 15, y él va a decir de esta manera, fíjese bien, escúchelo bien, dice: pues aunque ustedes tuvieron 1000 instructores, la vida cristiana no puede tener muchos padres, y he sido yo quien les he transmitido en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí podemos ver que San Pablo y San Juan les va a llamar cariñosamente a las primeras comunidades hijitos míos, así como está en 1 de Juan capítulo 2 versículo 12, dice: esto les escribo, hijitos míos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Aquí podemos ver que se le puede llamar en sentido material y en sentido espiritual. Muy bien, muy bien. Ah, entonces ya aprendí
Jesús no prohíbe que llame padre al sacerdote. Así Ya es. basta. Vamos a ver al Padre Octavio, que ya lo extrañaba temprano que ganó bien. Vamos a ver al Padre Octavio. Vámonos entonces. De una vez. Bien, pues este fue el diálogo de padre. Y pues como se dan cuenta, es una objeción muy, muy sencilla. Precisamente lo que estamos respondiendo es a la pregunta, ¿por qué los católicos llaman padre al sacerdote si la Biblia lo prohíbe? Vamos a hacer un breve resumen de lo que acabamos de ver en este diálogo. Esa es la objeción. ¿Por qué los católicos llaman padre al sacerdote? La Biblia lo prohíbe. Mateo 23, del 8 al 10, no se dejen llamar maestro, no se dejen decirle padre a nadie en la tierra, porque solo un padre tienen, el que está en el cielo. No hacerse llamar jefe, en fin. ¿Cuál es la respuesta? Para poder entender lo que quiere decir este pasaje bíblico, hay que ver lo que sigue, es decir, los versículos del 11 al 12. Que el más grande de ustedes se haga el servidor de los demás, porque el que se hace grande será rebajado, y el que se humilla será engrandecido. Quiere decir que no es la palabra padre lo que está mal, sino, como aquí lo estamos viendo, lo que se quiere prohibir, lo que Jesús prohíbe es la actitud de superioridad con relación al prójimo. No tanto las palabras padre, maestro, jefe, o los sinónimos, ¿no? que podemos encontrar en nuestras versiones de la Biblia. De hecho, examinando toda la Biblia, vemos cómo se utiliza la palabra padre en estos dos sentidos. En sentido material o sentido biológico, que así le decimos a nuestro propio papá, y en sentido espiritual, y ya hemos visto algunos ejemplos, como podemos ver aquí en este resumen. En sentido material o en sentido biológico, está Lucas 18:20. Honra a tu padre y a tu madre. Porque entonces en ese caso, Jesús estaría prohibiendo llamarle padre a nuestro propio papá. Sería también algo irracional, como ¿por qué no llamarle padre? Obviamente no es la palabra, como ya hemos dicho, ¿no? Y en sentido espiritual vemos Lucas 16:24, Padre Abraham, ten piedad de mí. Y Gálatas 4:19 dice San Pablo, hijitos míos. Pensemos un momento, si San Pablo le decía hijos míos, seguramente estas personas, por ejemplo en este caso los Gálatas, le habrán dicho a San Pablo padre. Si él les dice hijos, ellos le habrán dicho padre a él. San Pablo nunca se casó, no tuvo hijos biológicamente, pero tuvo hijos en sentido espiritual, y también él fue un padre en sentido espiritual de muchas comunidades de la iglesia de esos tiempos. Así es que queda contestada la objeción sobre la palabra padre. Bueno, la última actividad de este día, de la sesión de este día, vamos a hacer una pregunta con la que vamos a cerrar esta sesión del día de hoy. La pregunta que vamos a responder es la siguiente. Y aquí yo les quisiera que en estos 5 minutos que nos quedan para finalizar esta sesión, respondiéramos esta pregunta. ¿Cuáles son las causas del sectarismo en tu ambiente? Vamos a contestar esta pregunta. De hecho, está abierto el chat por el sistema que estamos utilizando ahorita para transmitir el curso. Pues nos deja permitido escribir y mandar esta respuesta. Entonces, los invitamos a que contesten en este momento, los que están ahorita conectados, contesten esta pregunta. ¿Cuáles son las causas del sectarismo en tu ambiente, en tu comunidad, en tu parroquia? Es un análisis que tenemos que hacer. ¿Cuáles son, según tu propia experiencia? Yo diría esta pregunta de otra manera. ¿Por qué se están saliendo muchos católicos de la Iglesia Católica? ¿Por qué lo están haciendo?
Aquí ya están contestando, están mandando ya sus comentarios. La falta de conocimiento de la apologética, eso es verdad, porque incluso muchos evangelizadores, hemos visto casos de evangelizadores, o sea, gente preparada, gente que tenía algún cargo en la iglesia, se sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque no conoció la apologética. A lo mejor conoció otras cosas de la fe, pero las respuestas a las objeciones específicas de los hermanos separados no las conoció. Entonces, sí es posible que sea una razón por la que se están saliendo. Nos dicen por aquí también la baja autoestima del católico, que escucha algo contrario a la fe y no se atreve a comentar algo o defenderla. Sí, lamentablemente tenemos una baja autoestima. Por eso este curso y todas las actividades que estamos haciendo en favor de la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la apologética, nos están ayudando, gracias a Dios, a aumentar la autoestima del católico. Por eso, esto que estamos aprendiendo lo tienen que conocer muchas personas. Al finalizar, bueno, ya saben que se pueden seguir uniendo a este curso, se van a quedar grabadas las sesiones en el Telegram, así es que esto lo debe saber más gente. La religiosidad popular también dicen por aquí, lamentablemente hay mucho que hacer en la religiosidad popular. No es cierto que hay que dejarla como está, no, hay que purificar la religiosidad popular para que se pase de la religiosidad popular a un catolicismo verdaderamente popular, que sea serio y que sea un catolicismo que ayude a la vivencia de la fe católica, y porque los tiempos nos están exigiendo esto. Están llegando muchas respuestas, gracias a todos ustedes, la falta de preparación de las personas. Voy a leerlas, voy a solamente a comentar una que otra cosa, los voy a leer porque si no, no nos va a dar tiempo. Muchas gracias a todos. La falta de conocimiento sobre la doctrina católica, la falta de preparación de las personas, falta de evangelización, el proselitismo agresivo de las sectas que calumnian a la Iglesia Católica y manipulan la conciencia del catolicismo. Dice alguien, por lo que yo puedo ver en mi territorio parroquial, falta atención pastoral de parte de nuestros pastores, ignorancia religiosa, ignorancia vital. Esto de la atención pastoral, tomen nota, porque la verdad es que por una parte es la ignorancia en campo religioso, pero por otra parte es que nuestros pastores, la iglesia, ha habido un abandono tremendo. Ya lo comentaremos más adelante, las experiencias. De hecho, yo lo comentaba en la sesión anterior, que a mí me ha tocado ver casos de comunidades abandonadas, y donde no va la Iglesia Católica, ten por seguro que allá sí van las sectas. Eso, yo he visto a testigos de Jehová yendo hasta la casita más abandonada, ahí en la punta de un cerro, visitando a los testigos de Jehová. Eso es una realidad. Por resentimiento también, dicen por aquí, alguna experiencia que tuvieron en la Iglesia Católica negativa, y pues bastó cualquier motivo, la visita de un protestante, platicar con alguien para decir, sí, tienes razón, me salgo de la Iglesia Católica. Falta de sacerdotes, dicen también por aquí. El católico no conoce su fe, no conoce la Biblia. Esa es una realidad, ¿no? Que volvemos a la misma causa, que es la ignorancia en campo religioso. Dice alguien aquí, en mi ambiente puedo ver que el sectarismo se propaga porque como católicos no estamos informados, y cuando alguien viene y nos pinta una vida feliz en otra secta, los atraen y se van, porque como no conocemos. Un ejemplo claro es esa promesa de los protestantes en la que creen que tenemos felicidad, amor y en el cielo, y en la Iglesia Católica se ha enseñado mal, porque se enseñó mal en el pasado que existe el infierno y el purgatorio, por ello temen y prefieren buscar una fe a conveniencia. Sí, finalmente, pues como nosotros estamos buscando algo como más cómodo, ¿no? Y entonces como nos pintan algo más cómodo, entonces, bueno, pues mejor me voy por allá, como si se tratara como
como un cóctel, ¿no? A ver, esto me gusta, esto no, y entonces se tiene que adaptar Dios a lo que yo quiero y no yo me tengo que adaptar a la disposición de Dios. Dice, está ya cambiando eso en mi comunidad, tomé un curso con ustedes, lo he puesto en práctica en mi comunidad, con los católicos con poco conocimiento y con hermanos separados. Muchas felicidades por eso. Y bueno, hay más comentarios, la falta de preparación en nuestras comunidades, principalmente en apologética, ¿sí? Falta de instrucción. En mi comunidad, la falta de conocimientos de nuestra fe católica y la falta de hacer dinámicas sobre las enseñanzas de la Biblia en la parroquia. Es el engaño de Satanás, sí. Falta de motivación de leer la Sagrada Escritura. Los laicos y sacerdotes que dicen que no hay que pelear, no hagan caso. Los protestantes dicen, algunos no se detienen, siguen insistiendo y los demás estamos dormidos para cuidar a nuestros hermanos y que se los lleven a las sectas. En fin, bueno, hay muchas respuestas más. Podemos resumirlas en esto. ¿Cuáles son las causas del sectarismo en tu ambiente? De lo que ahorita han comentado, y discúlpenme si no leo todos sus comentarios por falta de tiempo. Podemos decir que es ignorancia en campo religioso, desconocimiento de la propia fe, es también abandono pastoral, que son las dos grandes razones por las que las sectas están avanzando a costa de la falta de preparación de nosotros católicos. Y también hay otros casos como el resentimiento, como la ayuda económica que dan algunos hermanos separados, métodos de conquista que también ya platicaremos más adelante. Pero bueno, esta es la primera pregunta abierta que vamos a hacer varias a lo largo del curso. Gracias por todos estos comentarios, valoramos mucho su participación. Y pues vamos a estar haciendo esta dinámica más adelante con otras preguntas más. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. También, como se habrán dado cuenta, vamos compartiendo alguna encuesta como para ir reafirmando lo que se va viendo continuamente. Es una plataforma nueva que estamos, relativamente nueva que estamos abriéndonos, que es Telegram. Se darán cuenta que tiene algunas funciones diferentes a WhatsApp, que es la plataforma que comúnmente usamos. Telegram lo elegimos porque tiene también otras modalidades, ya se habrán dado cuenta. Así es que, bueno, felicidades por iniciar. Ya estamos en la segunda sesión del curso y vamos a continuar. Todavía incluso pueden invitar a alguien más para que se una a este curso. Y bueno, vamos a terminar con la oración por la unidad de los cristianos. Oración por la unidad de los cristianos. Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es quien nos da el carisma, que hace las diferencias en la iglesia, y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo.